Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en nuestro primer programa de By People TV. By People es una asociación civil que nace en el año 2011 y que tiene por objetivo ayudar a las comunidades vulnerables. Entre las comunidades que trabajamos son los pacientes oncológicos y estamos hoy día dedicando este primer programa a un tema muy importante, la cultura de la prevención para enfrentar el cáncer en el Perú. Tenemos en esta oportunidad al doctor Javier Manrique Hinojosa, director ejecutivo del Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer del INEN. Muchas gracias, doctor, por estar hoy día con nosotros. No, al contrario, las gracias a ti por permitirme, junto con la asociación By People, poder conversar sobre un tema tan importante como es el tema de la prevención y cómo generar, algo que has mencionado muy bien, una cultura, algo que pueda hacer que nuestra sociedad ya ingrese en el chip de lo que es prevenir, evitar sobre todo enfermedades crónicas, y una de ellas pues es obviamente el cáncer. Y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Exacto. No, y para comenzar más o menos y ponernos un poco a tono, hemos estado revisando algunas estadísticas en la página del INEI, y bueno, hasta el día de hoy somos ya 31 millones de peruanos, ¿no? Sin contar creo que el millón de hermanos venezolanos que ahora son parte de nuestra familia. Y según el censo del 2017, hay más mujeres que hombres en el Perú, ¿no? Es una realidad que está viendo, y el 61% de esta población está entre la edad de 15 y 59 años de edad. La costa concentra más del 50% de la población total del Perú, ¿no? Lima tiene 9 millones de personas, y el segundo departamento después de Lima tiene 1 millón. Es decir, que Lima es prácticamente el Perú concentrado. Bueno, es muy cierto. En el Perú actualmente tenemos 32 millones de habitantes, 32 millones de habitantes. Dentro de ellos están obviamente toda la población migrante. Estamos hablando de la población que reside en el Perú. Y bueno, dentro de ellos existen datos que son muy importantes y valiosos de rescatar. Número uno, que hay una discreta, no lo vamos a poner tan marcada, una discreta superioridad numérica de las mujeres sobre los varones en el Perú. Lo que sí es relevante es ese gran grupo de población peruana que se encuentra en el rango comprendido entre los 16 y los 45 años. Eso ya me está diciendo de que a futuro esta población, si sigue ascendiendo en cuanto a la edad y con una notable reducción de la mortalidad, entonces vamos a tener a futuro una población longeva, una población vieja. Y el cáncer pues se caracteriza por presentarse sobre todo en edades mayores, producto de esos malos estilos de vida que solemos tener, y que estos estilos de vida de manera continua, como dice el refrán, la gota continua labra la piedra, los malos hábitos continuos dañan la salud y en especial el cáncer. Entonces vamos a ver que a futuro nos espera un incremento en el número de pacientes con diagnóstico de cáncer. La otra cifra que has mencionado, y que hay dos que son muy importantes, es la cantidad de población que se ve afectada con cáncer y que este cáncer usualmente se diagnostica en estadios avanzados, es decir, una enfermedad avanzada. Y en ellas las posibilidades de curación son notablemente bajas. Es decir, la posibilidad de curar es muy baja. Disminuye notablemente. Entonces estamos viendo este detalle, y sobre todo de que un 70% de estas enfermedades de cáncer se pueden prevenir, llámese a través de la prevención primaria, es decir, reducir que la población enferme con cáncer o que la población desarrolle cáncer avanzado, y para ello hay que detectarlo tempranamente. Claro, entonces, eso es cultura. Exacto. Una pregunta que teníamos para comenzar y ir compartiendo información con nuestro público. ¿Cuántos pacientes nuevos de cáncer en el Perú hay anualmente? ¿Nuevos? Se estima porque no existen una base de datos actualizada de Perú, pero se estima en base a unas proyecciones que desarrolla la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, por sus siglas en inglés, la IARC, a través de una agencia que es Globocan 2018. Entonces, ellos han hecho proyecciones a nivel del mundo, y en el Perú se estima que debe haber aproximadamente 66.000 casos nuevos de cáncer por año, lo cual significa cerca de 195 casos nuevos por 100.000 habitantes.
Y de ellos aproximadamente el 94 al 96 por 100.000 han de morir por cáncer, es decir, casi el 50%. La mortalidad es 50%. Es alta, porque se diagnostica tardíamente. Bueno, eso yo creo que también tengo que hacer un mea culpa, ¿no? Soy parte también, como conversábamos antes de la entrevista, yo soy paciente del INEM. Y cuando fui al INEM fue en el momento que estaba ya me moría de dolor. Y ya tuve que ir a buscar ayuda médica realmente. No hice cultura de prevención. Me dediqué a mi parte laboral, a mi vida, seguí trabajando y el primer nivel médico que tuve fue la farmacia. Me duele el estómago, tengo una molestia, esta pastilla, hasta que yo no pude más y terminé en eso, ¿no? Ahora, estamos conversando, ¿cuál es el porcentaje más o menos exacto aproximado de personas que llegan en estadios avanzados acá en Perú? Bueno, lo que nosotros decíamos normalmente hasta hace algún tiempo es que las 3/4 partes de los cánceres diagnosticados al año venían en estadios avanzados. Y es bueno recordar y reconocer también los avances que había en el tema cáncer, y uno de los grandes logros que se obtuvo fue el desarrollo del programa de prevención y diagnóstico temprano de cáncer, en su momento el PPR, y que luego se transformó en el Plan Esperanza. A través de esta iniciativa y viendo algunos resultados hemos visto que si bien no hemos reducido aún el número de cánceres diagnosticados, lo que hemos logrado es un trasvase de estadios clínicos, de tal forma que en vez de encontrar muchos estadios clínicos 4, seguimos, si bien en global, encontrando el mismo número de cáncer, pero ahora los encontramos más en estadios 3 o en estadios 2, lo cual significa que estamos adelantando en el diagnóstico y nos permite que al diagnosticarlos más tempranamente podamos curarlos con logros para el paciente en relación a su vida. Algo que de repente nuestro público a veces no comprende, ¿no? ¿Qué significa fase 1, fase 2, fase 3, fase 4? Son los grados de avance que nosotros tenemos en una visión macro. Podemos decir que el estadio 1, pues cuando está confinado, en la mayoría de los casos confinado a la estructura, y está allí nada más, y usualmente suele ser hasta microscópico. Estadio 2 está todavía en la estructura y puede comprometer algunos órganos vecinos. Estadio 3 cuando sale de esa estructura, y 4 cuando da metástasis, o sea, se siembra en algún otro lugar. Perfecto. Ahora, cuando estuvimos conversando, justamente antes de la entrevista, estuvimos conversando sobre casos en otros países, ¿no? Y mencionamos Estados Unidos, y estuve leyendo el programa nacional que ellos tienen de control de enfermedades oncológicas y prevención. Ahí lo tienen bien claro, ¿no? Sí. Ahí es bueno recordar, en Estados Unidos, por ejemplo, el tema de la mortalidad, es decir, el número de muertes por cáncer se ha reducido. Y se ha reducido basado en que se han tomado decisiones de tipo de prevención. La decisión más importante asumida hasta este momento fue la adopción de medidas restrictivas y prohibitivas en cuanto al consumo de cigarrillo. El cigarrillo sabemos que condiciona diferentes formas de cáncer, siendo una de ellas el cáncer del pulmón, que es muy frecuente en Estados Unidos. Al restringir o prohibir su consumo, se está viendo que ya después de muchos años hay una reducción de cáncer de pulmón, pero no solo cáncer de pulmón, de labio, de lengua, de laringe, de esófago, de vejiga, de cuello uterino. Entonces, eso, por ejemplo, es un tema. El segundo tema, que sí están ellos todavía en déficit, es los estilos de vida saludables relacionados con dieta, alimentación. Todavía el sobrepeso en Estados Unidos es marcado. Sabemos que hay 13 formas de cáncer que están asociadas a obesidad. Por lo tanto, en medida que nosotros combatamos la obesidad, vamos a también lograr una reducción de estas 13 modalidades de cáncer que podríamos encontrar. El control sobre la exposición a las radiaciones, específicamente la radiación solar, la radiación ultravioleta, va a reducir otra forma de cáncer que es muy frecuente, que es el cáncer de piel. Y si vemos hasta aquí, son medidas de tipo prevención. No hemos hecho más cosas que prohibir, evitar exponerse y mejorar nuestro tipo de alimentación. Y el otro gran grupo que ha logrado también una importante reducción en la mortalidad es porque diagnosticó la enfermedad en estadios tempranos. Entonces, para eso se toman medidas como mamografía,
en las edades adecuadas dependiendo de los rangos de cada país. El test para identificar una lesión premaligna de cáncer de cuello uterino, ya sea a través de la metodología molecular o el Papa Nicolau. Pero si sumamos todas estas medidas, hemos logrado reducir 3/4 partes de los cánceres. Entonces, claro, pero eso va de la mano, creo que también, de una enseñanza que va desde el niño y se les va formando, ¿no? Porque estaba leyendo los casos, comentaban y justamente hablaban del año 98 al 2015, había bajado la mortandad en 26%. Y hablaba puntualmente de que uno de sus principales pilares es el trabajo con la sociedad civil, con el ciudadano, con el niño, que comenzaron a formarlo en la cultura de prevención desde el colegio. Mira, la prevención es una de las cosas que ha dado mejores resultados. Vamos a ver, existía mucha mortalidad por accidentes de tránsito, debido a que la gente no usaba el cinturón de seguridad. Poco a poco se ha ido logrando y ahora para muchos el ponerse el cinturón es casi automático. Y al niño, el hijo de ese conductor que está sentado al costado, el ponerse el cinturón es algo natural. De tal forma que con el correr del tiempo no hay que modificar más cosas y vamos a saber que a través de esta medida pues hemos reducido la mortalidad en esta generación futura. Si nosotros seguimos ese mismo lineamiento, educar al niño en temas de prevención para generar una cultura de prevención, una cultura sostenible, pues vamos a lograr resultados. Por eso es que el Instituto de Enfermedades Neoplásicas ha desarrollado estrategias en temas de educación. Uno de estos ejemplos se llama las semillitas de la prevención, sí, recuerdo que actuamos a nivel de los niños para enseñarles mediante herramientas lúdicas, rompecabezas, cuadernos para colorear. A los niños les damos videojuegos que se llaman Nanodoc para que puedan jugar aprendiendo o aprender jugando. Entonces es importante esto. Estamos en este momento en la fase de recolección de datos de nuestra intervención, que lo hemos hecho ya en algunos colegios del Cono Sur, para luego, en base a los resultados que hemos tenido, presentar una propuesta al Ministerio de Salud para que en la currícula educativa de todos los colegios se incorpore estas recomendaciones que estamos dando. Educar al maestro para que el maestro pueda replicar al alumno y el alumno en efecto cascada lleve a la casa ese conocimiento y le diga: papá, no fumes, claro, ponte el cinturón, papá, lávate las manos, papá, consume más frutas. Entonces son algunos de los avances que podemos nosotros notar, y todo esto a través de la alianza estratégica entre lo que es el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para formar una generación que tenga una cultura de prevención y que luche contra la enfermedad avanzada como el cáncer. Claro, y tener un Perú con, si bien es cierto, no erradicar totalmente el cáncer, pero los casos en estado avanzado. Ahora, doctor, ¿cuáles son los tipos de cáncer más comunes acá en el Perú? Bueno, los cánceres a veces son medio dictadores. Cada país tiene diferentes formas de cáncer en relación con los estilos de vida que tienen, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, en Japón el cáncer de la mama era raro, infrecuente. En Estados Unidos muy frecuente, y uno diría: ¿qué pasa?, ¿no? Entonces el cáncer de la mama que se ha venido observando en la población japonesa que emigró a Estados Unidos, vimos que se incrementaba, era más frecuente, y que la hija de esta pareja japonesa que había migrado y que nacía en Estados Unidos tenía el mismo riesgo que la americana. Entonces ya no se trataba de un tema racial, sino básicamente estilos de vida. Entonces, lo primero que se pensó es qué cosa consume el americano o la americana que ha incrementado su riesgo: grasa. Pasó mucho tiempo y se vio de que a pesar de que el consumo de grasa reducía, el cáncer seguía incrementándose. Entonces ahí el pensamiento fue al revés. ¿Qué consumía la japonesa en Japón? Que al migrar a Estados Unidos y reemplazarlo por la grasa, primero la reemplazó y además dejó de consumir lo anterior. Y eso que dejó de consumir, ¿la estaba protegiendo? Sí, no, se investigó y se determinó que sí. Su dieta protegía en relación al desarrollo de cáncer porque era una dieta rica en frutas y verduras. Okay. Entonces cada sociedad tiene diferentes perfiles en cuanto al cáncer. Y vamos a ver entonces que en el Perú, a diferencia de Estados Unidos, un cáncer muy frecuente es el cáncer gástrico, que está asociado a aguas contaminadas, mal hábito en cuanto al lavado de manos, lavado de frutas y verduras, aguas contaminadas, la infección por una bacteria que es el Helicobacter pylori, que sabemos que es una suerte de agente etiológico del cáncer gástrico.
Justamente tenemos acá una pregunta que ha salido. ¿Qué porcentaje de casos, porque el Helicobacter pylori está presente en gran porcentaje en la población peruana y obviamente genera la gastritis, etcétera? ¿Qué porcentaje se va a convertir en un cáncer? Es un poco difícil calcular ello, pero sí podemos afirmar que el 70% aproximadamente de la población peruana tiene infección por Helicobacter pylori. Bueno. Y la incidencia de cáncer, si bien es alta, no llega a estos niveles. Okay. Entonces, lo cual nos lleva también a afirmar algo que para otras neoplasias, como el cuello uterino también, ¿no? Hay una frase que se ha ido acuñando, que en el caso de estómago es Helicobacter pylori y en el caso del cáncer de cuello uterino es el papilomavirus humano. Nosotros decimos que estos dos agentes en cada una de estas enfermedades son necesarias, pero no son suficientes. De tal forma que, aún teniendo la infección, en el caso de cáncer gástrico por Helicobacter pylori, no es suficiente, juegan un rol importante otros factores como ya son la dieta, qué tipo de alimentación tiene, el grado de nutrición o desnutrición, cómo está su sistema inmunológico, etc. Entonces, esto es importante para mencionar. Y a la pregunta, entonces el cáncer que es más frecuente, sumados hombres y mujeres, es el cáncer gástrico. También otro cáncer que hemos visto que es muy frecuente es el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de cuello uterino, los linfomas. Si nosotros, que esto engloba a hombres y mujeres, separamos, vamos a ver que en mujeres el cáncer más frecuente es el cáncer de mama, de acuerdo a este reporte, okay. De acuerdo a lo que nosotros vemos, una suerte de realidad, primero es el cuello uterino, pero están allí. Cuello uterino y mama están en los dos primeros que están dando. Perdón, una pregunta. El cuello uterino está muy ligado, siempre que he escuchado, al virus de papiloma humano. Sí, sí. Entonces, ¿hay una suerte de relación directa con con este virus? Claro. Lo que te decía antes, al igual que en el Helicobacter pylori, el papilomavirus humano es el agente etiológico que infecta a la inmensa mayoría de la población mundial, pero no todas desarrollan cáncer de cuello uterino. Entonces, hay otros cofactores, pero tiene que estar presente el papiloma para que, en conjunción con el resto de factores, puedan desarrollar una neoplasia. ¿Y cómo se puede prevenir este tema de contagio del VPH? Bueno, el VPH, como tú ya has adelantado en algo, el papilomavirus humano es un virus que se adquiere a través de la relación sexual. Entonces, tenemos aquí 3 herramientas en la prevención del cáncer de cuello uterino. La primera está basada en educación, que es lo que venimos hablando. Cultura de la prevención relacionado a la conducta sexual de la persona. Inicio de relaciones sexuales tempranas incrementa el riesgo. Significa esto antes de los 18 años. Número de compañeros sexuales. A mayor número de compañeros sexuales, mayor posibilidad de adquirir el papilomavirus humano. Y otros cofactores, el uso de anticonceptivos orales, múltiples partos, etcétera, también juegan un rol importante. Pero el más importante es la presencia del papilomavirus humano. Entonces, ¿cómo cambiar esa cultura? Hacer que las mujeres tengan relaciones en edades mayores, que no tengan un alto número de compañeros sexuales y, si es que lo van a tener, que tengan sexo protegido a través del uso de preservativos. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en tema cáncer de cuello uterino es que la mujer le tiene miedo al cáncer de cuello uterino, la mujer joven, pero más miedo le tiene al embarazo. Por lo tanto, prefiere el anticonceptivo oral y al usarlo está segura de no salir embarazada y se descuida de la parte de contacto directo. Okay. Entonces, deja esa ventana abierta. Y eso es justamente un factor. El otro mecanismo que tenemos, aparte de la cultura de prevención que hemos mencionado, es el tema de la vacunación. A nivel nacional ya se ha establecido en el calendario vacunal que las niñas que están cursando el 6º grado de primaria, usualmente entre 10 y 13 años, sean vacunadas contra el papilomavirus humano. Entonces hemos visto que tomando esta medida reducimos el riesgo en un 70 al 80% de desarrollar cáncer de cuello uterino. Una pregunta, doctor, porque a veces salió el tema justamente de la vacuna. ¿Existe algún problema o efecto secundario al uso de esta vacuna? La pregunta sería más bien ahora a quienes critican la vacuna. Eso. ¿Existe alguna vacuna que no tenga algún efecto colateral o existe algún medicamento que no lo tenga? Si tuviéramos ese dato sería fabuloso, pero sabemos de que no existe nada que sea
totalmente beneficioso y que no traiga efectos colaterales. Correcto. Ahora, lo que tenemos que hacer es, obviamente, que estos efectos sean los mínimos, y existen en este momento la demostración de que los efectos colaterales de la vacuna, efectos adversos, son mínimos, mucho menor que cualquier otra vacuna del medio, aprobada y aceptada en el mundo. Entonces, no hay que tenerle miedo a la vacuna. Y el tercer mecanismo para la prevención del cáncer de cuello uterino es el tamizaje. El diagnóstico temprano, ya sea a través de el test molecular para identificar la presencia del papilomavirus humano, ya sea a través del Papa Nicolau, o en algunos lugares donde no se puede acceder o los resultados nos van a llegar de 3 meses, después de 3 meses tenemos que actuar ya. En esos lugares utilizamos otra dinámica, que es la inspección visual con ácido acético. Aplicamos ácido acético, en otras palabras, vinagre, en el cuello uterino. El médico que está observando ve si hay algún cambio, y si hay algún cambio, inicia inmediatamente el tratamiento, de tal forma que esta paciente no se nos pierde de vista. Perfecto. Entonces, vamos a plantear el tema para hombres y mujeres. ¿A qué edad deberíamos comenzar con estos tipos de exámenes, tanto preventivos, ¿no? Ya sea para próstata, para cuello uterino, para mama? ¿A qué edad deberíamos comenzar estos exámenes? Dentro de la estructura del programa de prevención que se hizo ya, lo hicimos hace ya cerca de 9 años, pues lo elaboramos en el INEN en el año 2010, se planteó edades para hacer diagnóstico de tamizaje, a través de tamizaje. Y decíamos, en el caso de la mujer, Papa Nicolau o test molecular o IVA debería hacerse en todas las mujeres comprendidas en el rango de 30 hasta los 49 años. ¿Con qué periodicidad? Si hacíamos Papa Nicolau o IVA cada 3 años. Si hacíamos test molecular y todo salía negativo, cada 5 años. Esa era la periodicidad. Si la mujer tiene de 50 años a más, lo que hacíamos es la mamografía. Y de 40 años a más, el examen clínico de la mama. ¿Cuándo veíamos esto? Si es que estoy en un lugar donde no hay mamógrafo, se impone el examen clínico. Donde hay mamógrafo, examen clínico más mamografía. Si estamos frente a y esto cada 2 años, o sea, de 50 a 69 años cada 2 años. Si se trata de un varón, aquí teníamos un poquito las dudas, porque el mundo, y en medicina no hay nada que pueda ser la última palabra. En el mundo todo se va moviendo y aparecen nuevas dinámicas, nuevos postulados, nuevas teorías. Entonces, durante mucho tiempo lo que se imponía era que para hacer el diagnóstico del cáncer de próstata había que ubicar a la población de 50 años a 75 años. Y en ese rango hacer el tacto rectal y hacer un dosaje de PSA que pudiera ser anual. En la actualidad se ha visto de que si hacemos PSA vamos a encontrar a muchos pacientes, y así realmente a muchos pacientes, con sospecha, y que nos obliga a hacer más procedimientos diagnósticos, y a veces todos estos procedimientos diagnósticos nos van a llevar a tener más complicaciones. Y sabiendo de que el cáncer de próstata es una enfermedad de lenta progresión, es una enfermedad de lento avance, y que muchas veces cuando el varón muere, no muere como causa del cáncer de próstata que tenía. No muere de cáncer de próstata. La gran mayoría no. La gran mayoría se muere por viejito, hipertenso, problemas cardíacos, etc., teniendo su próstata con cáncer. O sea, ¿por qué? Porque es un cáncer de lenta evolución. Entonces decía, oye, ¿y actuamos con él? Porque si yo sé que tiene un cáncer y le hago su prostatectomía, etc., de repente le complico más la vida, porque no solo se trata de sacar la próstata, sino que le produce una disfunción sexual, problemas en la micción, impotencia. Entonces, de repente las complicaciones que vamos a tener con él son mayores que los que podría tener con el cáncer si es que lo tiene y lo va desarrollando. Entonces, en la actualidad se dice que población de 50 a 75 años con factores de riesgo, población negra, población mayor de 50 años y con antecedentes familiares, uno tiene que conversar con el paciente sobre las bondades y las complicaciones de hacerse el tacto rectal y el PSA para hacer el examen, y que la decisión es conjunta. Bueno, yo creo que había un problema de que siendo Perú un país, vamos a decirlo con las letras claras, país machista,
había un rechazo de la población masculina a hacerse el tacto rectal. Bueno, son algunos temas. Yo recuerdo hace ya muchos años, en la época en que estábamos en pleno conflicto bélico con Ecuador, yo trabajaba no solo en el INEN, sino en una empresa privada oncológica, y me pidieron ir a dictar unas charlas para estos varones rudos de un campamento petrolero, ¿no? Allá en el norte de Perú, en Andoas, y tenía que ir a dictar charlas a 4 o 5 puestos de varones que trabajan ahí en áreas petroleras. Entonces, cuando me veían, pues, puede hablar lo que usted quiera, pero a mí esto nunca. Bueno, entonces les narré una historia que motivó para que todos después aceptaran, ¿no? Yo le dije, bueno, si ustedes son tan machos y no permiten que se les haga un tacto rectal, no se los hago. Pero cuando ustedes tengan que esta próstata ha aumentado de tamaño y le produzca una obstrucción de la uretra, no puedan orinar, se les llene la vejiga de orina, ustedes van a ir al médico porque la distensión de la vejiga les va a producir dolor. Y lo primero que va a hacer el médico es ponerles el dedo. Y en ese momento ustedes no se van a percatar de mucho porque están con el dolor de la distensión de la vejiga. Y si por mala suerte en este tacto rectal le encuentran un tumor en la próstata que es el causante de esta obstrucción, entonces hay que darle tratamiento médico. El primer componente es el bloquear la hormona masculina. Eso significa que hay que sacar la fábrica de hormona masculina. El 90% de la hormona masculina se fabrica en los testículos. O sea, señores, fuera testículos. Ouch. ¿Va uno? Sí, muy bien. Segunda medida, hay un 10% que no se produce en los testículos, sino se produce en las glándulas suprarrenales, unas glándulas que están arriba del riñón. Y no las puedo sacar porque les produciría un cataclismo hormonal. Entonces lo único que me queda es bloquear la poca hormona que producen con otra hormona. Y como quien bloquea al hombre es la mujer, entonces quien bloquea la hormona masculina es la hormona femenina. Entonces le voy a dar hormona femenina. Ustedes ya primero aceptaron el dedo, segundo le sacaron los testículos y ahora va a recibir hormona femenina. Pero ustedes dirán, no hay problema. Pero la hormona femenina va a actuar en órganos blancos, y uno de los órganos blancos que nosotros tenemos son algunos órganos que no han desarrollado y que han quedado rudimentarios, como es el tejido glandular mamario. Por lo tanto, si ustedes no reciben la hormona femenina, sus regiones pectorales van a encontrar un influjo hormonal y van a tener un incremento del tejido glandular mamario. Dicho de otra manera, les van a crecer los senos y lamentablemente van a tener que comprarse su brasier. Entonces, carcajada más, menos, etcétera. Hubo una cola de gente. Y después hubo una cola para asistir al examen. Bueno, a nuestra audiencia masculina acaba de explicarles el doctor uno de los riesgos de no tener cultura de prevención. Doctor, volviendo al tema de estadísticas, ¿en qué departamentos tenemos más incidencia de cáncer? Supongo que Lima por la cantidad demográfica, pero después de Lima, ¿qué vendría a ser? Bueno, vamos a seguir con la misma razón de densidad demográfica, claro, ¿no? Y sobre todo acceso a los establecimientos de salud, regiones que puedan reportar los casos. Entonces es muy difícil conocer la estadística de la región Apurímac porque no existen centros que lleven un registro poblacional de cáncer. Entonces solo tenemos en el Perú en este momento 3 registros de cáncer, 2 de ellos actualizados y uno que está intentando reactualizarse. Hay 2 que están tratando de engancharse con este sistema. Los que sí lo tienen son Lima y Arequipa. Qué bueno. Trujillo, es decir, hay solo uno nacional porque Arequipa es otro país, pues. Y hay algunas regiones donde no existen registros, entonces, y por lo tanto lo que conocemos de Lima es el registro de Lima Metropolitana, que nos dice cáncer de mama, que ocupa el primer lugar. Arequipa se comporta también igual que Lima como áreas de mayor desarrollo y el cáncer de la mama es el más frecuente. Pero si nos vamos al registro de Trujillo, vamos a encontrar que el cáncer de cuello uterino es el más frecuente en esa zona. Entonces hay diferencia, lo que te decía, hay disparidades en cuanto a la frecuencia, hay disparidades en cuanto a la incidencia de cáncer y de todos los tipos de cáncer en cada una de las regiones. Y sería muy importante poder disponer de un registro nacional de cáncer para conocer cuál es lo que te preocupa y nos preocupa a todos, el cáncer más frecuente en tal o cual región, ¿no?
y poder actuar en ese lugar. Claro. Ahora, esto es para nuestros televidentes que están en provincia. Imaginemos que voy a mi examen y soy diagnosticado con cáncer, cualquier sea el tipo. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Bueno, lo primero que uno tiene que saber es conocer la palabra cáncer, saber que existe en el diccionario la palabra cáncer. Y cuando no se sabe, que sabemos que en el Perú se tiene mucho miedo al cáncer, pero no se sabe mucho qué cosa es. Entonces nosotros, a nivel primero institucional, en el año 2003, fíjate, hace ya 17 años antes que se dé la ley que acaba de ser dada, hace 17 años en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas generamos algo que se llama la Semana Perú contra el Cáncer. Una semana que busca motivar a la población en cuanto al nivel de conocimiento y qué hacer para evitar enfermar, qué hacer para tratarse cuando se diagnostica tempranamente, es decir, darles conocimiento de lo que es el cáncer. Así que también quiero adelantar que estamos justamente ya por comenzar próxima semana, ya, ¿no? Ya la próxima. La tercera semana que comienza el día domingo 13. El día domingo 13 vamos a tener el lanzamiento de la Semana Perú contra el Cáncer. Se va a llevar a cabo una actividad en el centro de Lima, en la Plaza Mayor, a través de unas caminatas y bicicleteadas, y todos nos vamos a juntar en la Plaza Mayor. Espero que podamos contar con todas las autoridades que estén involucradas en el tema, y las que no estén involucradas igual están invitadas y serán bien recibidas, ¿no? Y con esto comenzamos. El día martes en el INEN, el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, tenemos la inauguración formal para nosotros, el izamiento de la bandera, y así como subimos la bandera tenemos que hacer bajar a alguien. Entonces ya tenemos como costumbre hacer que uno de los médicos de la institución descienda desde el 7º piso del edificio hasta el 1er piso, desenrollando un mensaje que son lemas de prevención. El día miércoles tenemos una actividad en la Municipalidad de San Miguel, que son un aerotón para estimular la actividad física, que sabemos que reduce el riesgo de cáncer. Y además tenemos otra actividad que ya está orientada para lo que hablábamos, cómo hacer que los niños participen más. Tenemos un concurso de mini chef. Ya no queremos que nos hagan platos de comida, sino que los niños, basados en el conocimiento que se les ha dado, puedan hacer lo que llamamos, algunos le dicen lonchera, otros les pueden decir la merienda, otros les dirán el tentempié, lo que sea. Pero la idea es que los niños sepan qué llevar al colegio para poder dar las calorías y los requerimientos propios en ese momento, sin tener que incrementar sus riesgos ni estar consumiendo más comida chatarra. Claro, me acuerdo que antes en los 90 decía, entre más gordito, más sanito. Sí. Y el día jueves tenemos una actividad que también es clásica en el INEN, que es lo que llamamos el desfile de bellezas, que es un desfile en el cual pacientes con el diagnóstico de cáncer de mama, que han sido sometidas a mastectomía, han recibido quimioterapia, participan allí en un desfile de modas, desfile de bellezas, en las cuales le decimos también de que con cáncer o sin cáncer son bellas, y además ahí vemos cómo es el triunfo de su lucha contra esta enfermedad. Claro, yo recuerdo que estaba terminando mi proceso de radiación. Era ya mi sesión 28, 29, 30. Me acuerdo que conversando con el médico, la doctora Montenegro, doctora, y yo antes iba al gimnasio, ¿cuándo puedo volver a hacer mi actividad física? Vete mañana. Así me dijo, pero no hay problema. No, si te resfrías te curo. Pero sigue con tu actividad física, porque el cáncer no debe cortar tu vida. Y además que la actividad física, porque una cosa es que no corte tu vida y otra cosa es que la actividad física además te ayude a reducir riesgos, porque va a permitir la eliminación de especies reactivas de oxígeno, va a permitir además que no se acumulen las especies oxidantes que pueden incrementar el riesgo, ¿no? Entonces, eso son muy importantes. Por eso hablamos de sedentarismo, actividad física, dieta saludable, no exposición a radiación solar, no al consumo de tabaco, que son todo lo que nosotros recomendamos para reducir el riesgo al desarrollo de cáncer. Y solo vamos a lograr todo esto fomentando una cultura de prevención que debe comenzar desde la niñez. Y es difícil que nosotros nos cambien la dirección del tronco, pero los niños pueden crecer con un tronco más derechito, basado en cultura de prevención. Y eso es lo que nosotros queremos. Bueno,
Muchas gracias, doctor, por acompañarnos hoy día. Creo que esa entrevista ha sido muy clara. La cultura de prevención es nuestra primera línea de batalla para prevenir el cáncer y evitar que esta enfermedad siga creciendo en estadios avanzados en nuestro país. Por mi parte, quiero agradecer a todos por acompañarnos y recuerden, cada paciente es un mundo diferente. No se automedique. Si le dicen, esta pastilla a mí me hizo bien, de repente a usted no le hará bien. Siempre debe consultar con un médico especialista. Debe ir donde un médico, separar su turno. Sí, a veces es complicado ese tiempo que vamos a dar, pero es importante nuestra salud. Y recuerden, todos podemos vivir bien. Muchas gracias.